Dios te bendiga. Te habla tu hermano evangelista Carlos Serrano. Y para mí es más que una gran bendición traer todos los lunes una palabra de parte de Dios. Para mí es más que una gran bendición esto, hermano. Para mí esto no es un sacrificio. Y por eso yo cada lunes me motivo a traerte esa palabra de parte de Dios. Y en este día nosotros vamos a dar lo que es continuidad a un tema que hemos estado tratando sobre la oración. Estaremos hablando sobre el poder de la oración o el misterio de la oración. Y te quiero invitar también a que no corte este video, escúchalo por completo, porque sé que te va a bendecir de una manera extraordinaria. En este día ya nosotros tenemos nuevamente, ya ustedes lo conocen, a mi hermano evangelista Giancarlo Reyes Félix. Amén, amén. Muchas bendiciones de parte del cielo. Como ya Serrano lo ha dicho, Giancarlo Reyes Félix nuevamente con ustedes. Le pido que no corte este video, véalo completo, porque Dios tiene una palabra de bendición para sus vidas que lo va a transicionar. Miren algo, yo me he puesto a analizar algo que yo sé que es de sumo interés para el pueblo de Dios, y es que muchas personas han perdido el hábito de la oración. Y si hay algo que nosotros no podemos permitir, es que nuestra comunión con el Padre sea interrumpida. Y nosotros sabemos y estamos sumamente claros que quien no quiere que usted tenga una comunión directa con su Padre que está en los cielos, es el enemigo. Porque cada vez que usted escucha la voz de Dios, usted está escuchando la orden, lo que usted tiene que hacer aquí en la tierra. Cada vez que Dios habla con un ser humano, lo hace con un propósito. Dios no hace nada por hacerlo. Todo tiene un propósito. Y el medio que Dios dejó fue la oración para que nos comuniquemos con Él. Amén, amén. Eso es así. Bueno, yo creo, Carlos, que, ¿verdad? Sin más que decir, vamos a leer la palabra del Señor, porque sí, yo creo que Dios tiene una palabra poderosa para alguien. Y vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, su capítulo 6, verso 9. Y allí estaremos disertando la palabra del Señor. Amén. Amén. La palabra de Dios será leída en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. 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 Bueno, lo primero que me gustaría resaltar, me gustaría hablar de dos aspectos de oración. Y bueno, me iniciaría con el primero, y es que la palabra oración pertenece a la traducción hebrea tefilá o tefiló, que es oración o oraciones. Los hebreos hacían 3 tefilá. Ahora, ¿por qué ellos hacían 3 tefilá? O hacen 3 tefilá, perdón. Ellos hacen 3 tefilá porque para ellos la oración es un estilo de vida. Porque ellos saben que cuando ellos hacen de la oración un estilo de vida, eso trae una relación con Dios. Y esta relación con Dios manifiesta los favores de Dios para ellos. Sin relación no hay favores de Dios. Sin relación no hay cobertura, no hay protección de Dios. Por eso ellos hacen 3 tefilá, porque la tefilá para ellos es estilo de vida que trae una relación. Ahora, hay 2 principios de tefilá que son fundamentales, pero de esos 2 principios voy a tocar uno para no traer polémica, Carlos Serrano. Y el principio que quiero tocar es elevar la voz cuando tú estás haciendo tefilá. Ahora, ¿por qué? Este es un principio fundamental para ellos, elevar la voz cuando tú estás haciendo tefilá. Porque cuando tú elevas la voz, tú te focalizas en lo que tú estás orando. No sé si te has dado cuenta que en ocasiones estás orando en la mente y viene el pensamiento de Juan, de Pedro, de todas esas personas, y mucha gente te desenfoca de la oración que estás haciendo. Por eso, en uno de los principios fundamentales de hacer tefilá, ellos
elevan la voz para focalizarse en lo que estás haciendo. Con esto no te estoy diciendo que no puedes orar por la mente. Tú puedes orar por la mente siempre y cuando tengas la capacidad mental de poder hacerlo. Por eso es recomendable elevar la voz cuando estás haciendo tefilá, porque hay una focalización. Según el Talmud, hay personas que duran hasta 1 hora haciendo meditación y después hacen tefilá. Ahora, Carlos Serrano, ¿qué ellos piensan en esa hora de meditación? En esa hora de meditación ellos piensan en la grandeza de Dios y en la insignificancia del hombre. Pero como Dios, siendo tan grande, se enfoca o pone su mirada en algo tan insignificante como lo es el hombre. Dice la palabra del Señor que Dios está en su trono y que la tierra es el estrado de sus pies. Podemos ver aquí que Dios es tan grande, pero tan grande que la tierra, Carlos Serrano, es el estrado de sus pies, pero tan pequeño que habita dentro de ti. En una ocasión un familiar me decía: Giancarlo, lo que pasa es que nosotros tenemos un universo por dentro. Yo le decía: no, negativo, hermano. Lo que pasa es que a pesar de que Dios es tan grande, que la tierra es el estrado de tus pies, se hace tan pequeño para habitar dentro de ti, pero aunque se hace pequeño para habitar dentro de ti, sigue manteniendo su esencia de grandeza. Alma mía, alaba la gloria del Señor en esta hora. Miren, algo que a mí me llama la atención de lo que está hablando mi hermano Giancarlo sobre la tefilá y el momento de meditación, que no es que sea malo, no es que sea negativo, pero una persona que dure 1 hora en meditación puede ser que traiga mucha distracción también. Y es importante comprender que en el momento de la oración o de la tefilá, siempre el enemigo va a buscar medios para que nosotros no entremos en ese ambiente espiritual en el cual nosotros podamos tener una comunión plena con el Padre. Muchas personas se han hecho la pregunta, el por qué cuando oran tienen tanta guerra en la mente. Uno de los principios que presenta cuando dice que nosotros tenemos que hablar en voz alta es que en el momento que tú hablas, tú desconectas el sistema. Tú desconectas cualquier situación que tú estés pensando. Y también hay algo aquí que nosotros tenemos que comprender. El ser humano tiene que hablar. En el momento que el ser humano deja de hablar, deja de ser una persona que pierde su humanidad, pierde su esencia. Porque el ser humano es un ser hablante, es un ser que aunque piensa, tiene que expresarse, tiene que tomar en un momento determinado un tiempo para expresar. Ahora, aquí en la tefilá hay algo, y es que muchas personas critican a las personas que se quejan delante de Dios. Sin embargo, en la tefilá nosotros tenemos que comprender que tanto la queja, como usted dar gracias, como usted adorar, como usted orar, o la intercesión, eso no cambia su esencia. Su esencia sigue igual, sigue siendo oración, sigue siendo comunión con el Padre. ¿Por qué nosotros decimos esta palabra? Por la razón de que cuando usted está haciendo una tefilá, está orando, usted está expresando su inquietud que usted tiene en su corazón. Por eso es que nosotros no podemos hacer una diferencia en que si fulano hace esto, no esté orando, se está quejando. No, eso es falso. Lo correcto es que si usted tiene una situación, usted la lleve delante de su Padre. Recuerde que Jesús dijo que todo lo que nosotros pidamos al Padre en oración, si nosotros lo creemos, entonces eso va a tener un resultado positivo. Ese resultado positivo, para que acontezca, tiene que ver una expresión. No es que Dios no conozca tu pensamiento, porque la Biblia dice que Dios es omnisapiente, es decir, Dios sabe todas las cosas, pero Dios también necesita, Dios quiere que nosotros expresemos como hacen los niños cuando quieren algo de su padre, que nosotros saquemos ese tiempo para decirle: mira, Señor, estoy pasando por tal situación, necesito arreglar esto en mi vida, necesito hacer tal cosa. Pero lo correcto es que porque tú siempre hagas esto, cuando tú escuches una persona que te diga, tú solamente te quejas, o tú escuches, es que hay personas que se quejan, que se apartan, que solamente buscan a Dios cuando lo necesitan, etcétera. No te lleves de ese tipo de personas. Si tú en ese momento estás pasando por un momento difícil, el mejor consejero y la persona que tiene el mejor oído y te puede traer la mejor
solución a tu problema se llama Dios. Es por eso que nosotros no podemos permitir que nuestra tefilá sea interrumpida por nada ni por nadie. Amén, amén. En el momento, Serrano, que tú decides compartir con el Señor en queja, en súplica, en alabanza, en bendición, tú estás haciendo tefilá, siempre y cuando esto salga de las intenciones divinas o intenciones genuinas que hay en tu corazón acerca de una persona que es superior, que está en tu mente. Porque cuando tú tomas la tefilá como un estilo de vida, el relacionado, que es Dios en este caso, siempre está en tu mente y siempre hay una alabanza, siempre. Por eso no importa el lugar donde tú te encuentres, tú puedes hacer tefilá. ¿Por qué? Porque ese pensamiento de ese ser que es superior, Dios, está en tu mente. ¿Por qué? Porque hay una relación. Y como hay una relación, tú te mantienes en constante comunión con esa persona o con Dios, vamos a decirlo así. Entonces hay otro término para lo que estamos hablando, y es interceder. La palabra oración, ¿verdad?, nos lleva a la palabra intercesión. Cuando nosotros hablamos de intercesión, estamos hablando de ponernos en la línea entre dos mundos. Cuando tú estás intercediendo, Carlos Serrano, tú estás orando en lo espiritual para que lo que tú oraste en lo espiritual se manifieste en lo físico. Es por eso que mientras Ana se puso a llorar en su casa, nunca ella vio a Samuel. Pero cuando Ana decidió ir al altar, se fue en intercesión, se puso en la línea entre dos mundos. Lo que ella comenzó a orar en lo espiritual le trajo un Samuel en lo físico. Y me gustaría darle una palabra a alguien hoy, y es que hay gente que está llorando mucho por una bendición, está llorando mucho por algo que quiere, pero la respuesta no es llorar, la respuesta es ponerte en la línea. Porque cuando tú te pongas en la línea, todo lo que tú ores en lo espiritual se va a manifestar en lo físico. Ahora hay un detalle, y es que hay gente, Carlos Serrano, que siempre está en la línea. Amén. Hay gente que siempre se mantiene orando, pero no tiene contestación de lo que está orando. Ahora tenemos que ver por qué usted no tiene la contestación de lo que usted está orando. Y por eso me gustaría irme al punto de referencia que hemos tomado, ¿verdad?, para hablar esta palabra. Lo primero es que usted tiene que saber tres principios. ¿A quién usted está orando? ¿Dónde usted está orando? ¿Y cómo usted está orando? Porque esto no es cuestión solamente de interceder, sino de interceder de forma correcta. Porque cuando usted intercede de forma correcta, entonces usted va a tener efectividad en la oración. Y lo primero es que Jesús nos enseña a nosotros a quién debemos orar. Carlos Serrano, en muchas ocasiones la gente ora a Jesús, ora al Espíritu Santo, ora a todos. Entonces Jesús nos da especificaciones de a quién debemos orar. Y Jesús nos enseña que debemos orar al Padre Celestial. No es al Espíritu Santo, no es a Jesús, no. Tenemos que orar al Padre Celestial. Ahora, con la salvedad de que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Entonces nosotros oramos al Padre Celestial, lo hacemos en el nombre de Jesús y Él nos lo dará. Pero la oración que vamos a hacer, la vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, hay una intervención divina de parte de los tres en este sentido de oración. Ahora, ¿dónde debemos orar? Jesús nos habla de encerrarnos en nuestros aposentos, y el Dios que está en lo secreto, ¿verdad?, nos manifestará en público nuestras oraciones. O sea, el lugar correcto para nosotros orar es nuestro aposento. Estoy diciendo con esto que no podemos orar al aire libre, que no podemos orar en público. No estoy diciendo esto. Usted lo puede hacer, usted puede orar en público, pero nunca con la intención de que las personas lo vean orando. Porque yo aprendí algo, Serrano, y es que hay gente que en público te duran 1 hora orando, pero en el secreto te duran 1 minuto orando. Entonces ese es un problema grande. Entonces Jesús nos dice que oremos en nuestros aposentos. ¿Por qué? Porque orar en nuestros aposentos, ya eso es cuestión de intimidad. O sea, ahí tenemos un diálogo íntimo con el Padre. Y lo que nosotros hicimos en el secreto, entonces Dios lo va a manifestar en público. Ahora, lo más poderoso es de esto, cómo nosotros debemos orar. Lo primero que Jesús nos enseña es que nosotros tenemos que orar al Padre, ¿verdad? Padre nuestro. Lo primero que usted tiene que tener en mente es que usted no está orando a cualquier persona. El diálogo que usted está iniciando no lo inició ni con el tío, ni con la abuela, ni con el sobrino, sino con su Padre Celestial. Y Jesús nos enseña acerca de relación paterna, porque muchas veces nosotros
levantamos el diálogo, pero no tenemos el conocimiento de a quién estamos orando. Entonces, cuando usted no tiene en su memoria que usted está orando a su Padre Celestial, a su Padre, entonces hay cierta timidez. ¿Por qué? Porque cuando usted está orando a un desconocido, está hablando con un desconocido, hay ciertos aspectos de su vida que usted no va a manifestar. Hay ciertos espacios que usted va a hacer entre usted y esa persona porque no hay una confianza. Pero cuando tú entiendes que estás orando a tu Padre Celestial, entonces tú te abres a toda confianza y te expresas tal y como eres. Entonces, uno de los problemas es que la iglesia al orar se presenta como sobrino, se presenta como amigo, se presenta como tío, pero nunca como hijo. Y Jesús nos enseña a nosotros a presentarnos como hijo y no como desconocido. ¿Por qué? Porque cuando te presentas como hijo, hay un diálogo. Cuando te presentas como hijo, hay una confianza. Cuando te presentas como hijo, hay una libertad. Ahora, cuando tú entiendes esto, que te tienes que presentar como hijo y no como un desconocido, cuando tú entiendes que tú estás orando a tu Padre Celestial, entonces hay un segundo aspecto. Y el segundo aspecto tiene que ver con la presentación. Porque una cosa es tú reconocimiento paternal, pero otra cosa es la presentación. Lo primero que tienes que entender es que cuando tú estás orando, tú estás abriendo un diálogo. Entonces todo diálogo tiene que tener una presentación, que lo será, ¿no? Tú no puedes entrar a un grupo y simplemente comenzar a hablar, no, sino que lo primero que tú haces es presentarse. Ahora, el estilo de presentación que tú vas a hacer, ¿cuál es? El estilo de presentación tiene que ver con alabanza y adoración. De esta forma tú te vas a presentar. ¿Cuál es el problema de muchas personas, Carlos Serrano? Es que muchas veces la iglesia se presenta a Dios presentando sus necesidades, exponiendo sus necesidades, lo que ellos necesitan, pero no muestran que quieren relacionarse con el Señor. Entonces la iglesia tiene que aprender a presentarse delante de Dios antes de exponer sus necesidades. Usted no simplemente puede ir al altar o puede arrodillarse en su habitación a pedirle a Dios, a decirle: necesito la casa, necesito el carro, necesito que tú resuelvas mi problema. No, usted tiene que mostrar cierto interés por Dios. Usted tiene que mostrar que usted anhela estar relacionado con Dios. Y Dios nos muestra acerca de la presentación en el capítulo 3 del libro de los Éxodos. Y es que Moisés va caminando por el desierto. Y dice que cuando Moisés está caminando por el desierto, el ángel de Jehová se convierte en una zarza. Y cuando Moisés ve esta salsa que arde pero no se consume, entonces esto llama la atención de Moisés. Moisés se dirige al monte, y cuando Moisés entra al monte, Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y después que Dios se presenta, entonces Dios manifiesta su propósito. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que manifiesta sus necesidades, pero no hay una presentación. Dios nos enseña a presentarnos y después a manifestar el propósito. Lo primero que Dios hace es que Dios llama la atención de Moisés. Lo segundo que hace es que se presenta como Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Y lo tercero es que manifiesta el propósito. La iglesia tiene que presentarse con alabanza. ¿Qué es alabanza? Alabanza es hacer cumplidos, elogiar, felicitaciones. Ahora, ¿qué es adoración? Adoración es postrarse, adoración es humillarse. Entonces estos dos aspectos la iglesia tiene que tenerlo en cuenta. Después que usted se presenta en alabanza y en adoración, entonces a partir de este principio usted manifiesta qué es lo que usted quiere. Usted manifiesta sus necesidades. Ahora, ¿por qué presentarse en adoración? ¿Por qué? Porque la adoración hace ambiente. Muchas veces usted cuando está orando se duerme, le entra un sueño, le entra una pereza, y es por el simple hecho de que usted no hace una atmósfera. Si usted hace una atmósfera de adoración, entonces ese ambiente que había de sueño antes de usted empezar a orar, ese ambiente de pereza, se va a ir por causa de esa atmósfera de adoración que usted está implementando, por causa de esa atmósfera de adoración que usted está haciendo. Entonces su oído se va a agudizar por esa atmósfera que usted está haciendo de adoración, y usted tiene más probabilidades de escuchar la voz de Dios porque usted hizo una atmósfera y está siguiendo los patrones del modelo de oración que Jesús dejó. Amén. Miren algo. Aquí hay algo que se llama orden. A la hora de nosotros orar, tenemos que comprender que Dios es un Dios de orden. Y muchos de nosotros nos hemos alejado de las raíces de la oración, no de la
raíces judías, sino de la oración, de lo que Jesús enseñó, de lo que enseñaron los patriarcas. Es importante entender que a la hora de nosotros entrar en un tiempo de oración, tenemos primero que prepararnos, estar completamente preparados, tanto en el sentido espiritual como en el sentido físico. Por eso es que cuando los judíos tienen como costumbre que en la oración de Shaharit o la oración matutina, ellos primero, antes de ir a la oración, van y como que limpian su cuerpo. Dice la Biblia que, hablando el salmista, él dice que primero hay que lavarse las manos antes de empezar la oración y como higienizar nuestro cuerpo. Es importante comprender que en el momento que usted vaya delante de Dios, usted no puede ir como que usted se va a presentar delante de cualquier persona. Yo sé que el libro de Marcos presenta la Biblia aquí, que Jesús como que abolió o no abolió el mandamiento de lavarse las manos. No esa es la condición. Muchas personas cogen este verso de la Biblia en el libro de Marcos con la intención de transgiversar algunas cosas que no son dañinas, sino que son positivas. Cuando la Biblia dice que Jesús habló con los fariseos y le dijo que ellos eran un sepulcro blanqueado y que ellos se lavaban las manos, pero que su corazón estaba lejos de ellos, no quiere decir que Jesús estaba diciendo que esto era malo. Esto no es malo. Lo que sucede es que ellos tenían una intención que sí era negativa. Ellos lo hacían por una apariencia. Pero las personas que no hacen esto por apariencia, está sumamente bien delante de Dios. Yo estoy seguro que en el momento que usted se va a presentar delante de una persona hacia hacer una entrevista, o que a usted le van a hacer una entrevista, usted se pone la mejor ropa, usted se pone la mejor vestimenta, usted va lo más oloroso posible. No sé cómo es posible que nosotros nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a ir como pollocero. ¿Sabía usted que cuando usted va delante de Dios es porque usted entiende que usted es hijo de Dios? Y un hijo de Dios es un príncipe, y un príncipe no anda como cualquiera, sino que el príncipe tiene vestimentas de realeza igual que el mismo que le está sirviendo. Entonces yo quiero que nosotros entremos al orden. En el momento que usted vaya a hacer tefilá, prepárese, haga una organización, saque un tiempo en específico, dé gracias a Dios. Algo que presenta la Biblia, que cuando se está haciendo la oración matutina en la tefilá, ellos dan gracias a Dios porque el alma le ha sido devuelta. Recuerde que la Biblia dice en el libro de los Proverbios que el que duerme es como el que está muerto. Es decir, si usted está durmiendo y despierta, es una oportunidad nueva que Dios le está dando para que pueda respirar el aire y pueda subsistir sobre esta tierra aún. Ahora, cuando nosotros empezamos siguiendo hablando de lo que es el orden, la miyá. La miyá es la oración de la tarde. Esta oración es sumamente importante. ¿Por qué esta oración es importante, Giancarlo? Es por la razón de que ya cuando usted entra en mediodía en adelante, ya el sistema está cargado por completo. Hay mucha distracción. Usted sabe que ya los vehículos están sonando. Usted sabe que ya la gente está trabajando, que la gente está haciendo muchas cosas. Y muchas personas se han preguntado por qué los judíos han sido tan bendecidos, aunque ha pasado mucho tiempo, y siguen con la misma bendición. Su tierra sigue siendo fértil, lo que ellos hacen siguen siendo prósperos. ¿Sabe por qué esto acontece? Es por la razón de que ellos, aunque estén haciendo algo importante, ellos entienden que la oración es más importante que todo. Por eso es que tú te vas a encontrar con un hombre llamado Daniel, que en medio de un edicto que se le dice que se va a lanzar en un foso de leones, él no interrumpe su tiempo de oración. Él dice, bueno, si yo muero, que muera, pero si yo tengo que orar 3 veces al día, yo no voy a cancelar ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, porque ninguna de las 3 es significante, sino que cada una tiene algo especial. Y hoy día a la gente se le importa levantarse en la mañana y salir inmediatamente para su trabajo. La persona hace muchas cosas, lo que no trata de hacer es sacar el tiempo para la oración en orden. Usted sabía que el día que usted se ocupe de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las cosas suyas. Esto es claro. Cuando la Biblia presenta que muchos hombres se expusieron y sintieron momentos difíciles, dicen que ellos oraban. Y si ellos oraban para tener una solución, quiere decir que en la oración hay un poder sobrenatural que nosotros no le estamos dando el permiso para que sea activado sobre nuestra vida. Por eso es que usted ve que la gente no sale de una deuda.
La gente no sale de un problema, de una enfermedad. La gente no sale de una situación de que su familia se le divide. Hermano, donde no hay oración, eso es un campo abierto para que los demonios habiten. Es un campo abierto para que los demonios cojan ese lugar como un hábitat normal. Por eso es que la Biblia dice que cuando Satanás o un demonio es expulsado de un cuerpo, cuando ve que ese cuerpo se descuida, él viene nuevamente y se mete en ese cuerpo, y lo que ya Dios había ordenado lo trae en desorden de nuevo. La Biblia presenta que la oración es sumamente importante. Si quieres, pregúntale a los discípulos, porque en el momento que él habló con dos discípulos, los discípulos tenían una inquietud. La inquietud que tenían los discípulos era que ellos entendían que ellos tenían que aprender a orar como Jesús oró. Y Jesús le dijo un misterio a los discípulos: oren y velen para que no entren en tentación. La única manera de tú poder vencer la tentación y cumplir con lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, dice: resistid al diablo y huirá de vosotros, es cuando tú oras. La oración es el método, es el condimento, es la sal, es el agua, es el aceite, lo es el todo para tú poder expulsar y retener al enemigo. Mucha gente se cansan de hacer muchas cosas, de leer mucha Biblia, de estudiar mucho, y nosotros decimos: pero ¿por qué esta gente tiene tanto conocimiento y no tienen como esa efectividad a la hora de ellos a expulsar un demonio? Mira, yo me di cuenta de algo, y hace mucho lo he venido hablando esto, y es que la gente de antes no tenía redes sociales. La gente de antes no tenía un canal de YouTube. La gente de antes no tenía un Instagram. La gente de antes no tenía, hermano, un Facebook. No tenía absolutamente nada. Sin embargo, cuando ellos se reunían en un campo de concentración para predicar la palabra de Dios, dice que los enfermos eran sanados. Dice la Biblia que los endemoniados eran libertados. Dice que la gente que tenían cadena venían a los pies de Cristo llorando y se arrepentían. Y si quiere, pregúntaselo a Pedro, que en su primer discurso fueron miles de personas que vinieron. En su segundo discurso también vinieron miles de personas. Pero antes de Pedro iniciar su ministerio, lo fundamentó en la oración. Por eso es que tú ves que Jesús, antes de irse de la tierra, le dice a sus discípulos: quédense allí hasta que descienda el Espíritu Santo. ¿Usted cree que ellos se quedaron hablando? ¿Usted cree que ellos se quedaron haciendo chercha? No, ellos estaban en una íntima comunión con el Padre. Y mi intención en el día de hoy nuestra es decirte solamente que te lave las manos, que te cepille los dientes, que te ponga buena ropa. Mi intención es decirte que trate de presentarte delante de Dios de la mejor forma que tú puedas. Porque si tú tienes un poloche roto, con ese poloche roto Dios te va a recibir. Si tú tienes solamente un pantaloncito corto, con ese pantaloncito Dios te va a recibir. Pero Dios quiere que tú no le entregues la sobra, que tú no lo trates a Él como que Él es una persona cualquiera. Dios quiere que en el momento que tú vayas a hacer oración, que tú vayas a hacer tefilá, tú estés preparado para hacer tefilá. Y entrando nuevamente, cuando te estaba hablando de la bendición de los judíos, de la oración de millar, de la oración de la tarde, esta oración quiere decir que ellos paralizan todo lo que están haciendo. Ellos dicen: bueno, lo que yo estoy haciendo es importante, pero lo que permita que yo haga esto que es importante es uno que es más importante que lo que yo estoy haciendo. Y por eso ellos son bendecidos. Por eso Dios los honra a ellos no solo con bendiciones espirituales, sino con bendiciones del cielo. Ellos aprendieron esto de los patriarcas y ellos se lo enseñaron de generación en generación a sus hijos. Y hasta el día de hoy esto se cumple en muchos judíos, en una mayoría muy grande. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda hoy, que llegó el tiempo de que la oración sea restablecida dentro de la iglesia. Porque quiere decir que hemos tomado muchos métodos que se parecen buenos y parecen positivos, pero no están dando los resultados que la Biblia dice que nosotros tenemos que tener. Escuche esto, y mire, nosotros estamos entrando ya en modo conclusión con este tema. Y yo quiero que la gente que están escuchando la palabra de Dios entiendan, comprendan que Dios le está haciendo un llamado a la oración.
Dios le está diciendo, se están acercando tiempos donde solamente la gente que resistan al diablo van a poder subsistir sobre estas rocas, van a poder subsistir sobre esta atmósfera de gloria. Y hermano, le voy a decir algo, nosotros estamos viviendo un tiempo difícil, pero el libro de Joel dice que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Y la hora es ese tiempo de honra, de gloria mayor. Quizá no se ha manifestado como nosotros hemos querido, es porque no estamos orando. Si estuviéramos orando de la forma correcta, créame que ya Dios estuviera haciendo cosas más grandes que la que ha hecho. Usted diría, no hermano, mire, todos los tiempos son diferentes. Sí, yo sé que los tiempos son diferentes. Hay gente que dicen que tienen una oración de costumbre. La oración, Señor, tú todo lo sabes. Hermano, Dios sabe todas las cosas. Pero si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué cuando se presentó delante de Adán, le dijo, Adán, ¿dónde tú estás? Dios sabía dónde estaba Adán. Claro. Pero como él tenía un tiempo de comunión con Adán y Adán no estaba en ese lugar, él se sintió extraño y dijo, este hombre necesita comprender que en el lugar que está no fue en el lugar donde yo lo dejé. Y cuando tú dejas la oración, tú mira, Dios te avisa, Dios habla contigo, Dios te pregunta dónde te encuentras, pero no es porque Él no sabe dónde tú te encuentras. Lo que sucede es que Dios quiere que tú entiendas, que yo entienda que en el lugar que yo estoy ahora mismo no fue en el lugar que Dios me dejó. Y yo quiero saber cuánta gente hoy van a entrar en el tiempo de oración. Sé que hay muchas cosas de hablar de oración, pero hermano, estoy cansado de la teoría. Estoy cansado de que la gente me enseñe. Estoy cansado de que la gente me diga, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Gente que solamente tienen conocimiento, pero no tienen resultados. Gente que solamente tienen, hermano, mucha Biblia, tienen muchas informaciones, pero lamentablemente cuando ellos van a orar por un endemoniado, los endemoniados se ríen delante de su cara. Hermano, ya nosotros estamos estudiando, mucha gente estudia karate, porque si quieren sacar los demonios no es por medio de la oración, sino en medio de golpes. Usted ve que Jesús, dice la Biblia, que cuando se acercaba un demonio, los demonios reconocían que era Jesús que se estaba acercando. Y escucha esto, Giancarlo. Jesús tenía la oración como algo tan importante que en una ocasión Jesús acabó de alimentar 5,000. Y dice que Él le dijo a sus discípulos que iban a cruzar al otro lado. Cuando Él dijo que vamos a cruzar a aquel lado, dice la Biblia que los discípulos, Él le dijo, ustedes se van a ir adelante y yo me voy a quedar atrás. Cuando Jesús se queda atrás, Jesús no se queda jugando ni hablando con el pueblo. Jesús estaba orando. Cuando Jesús viene de orar, dice la Biblia que Jesús caminó sobre las aguas. ¿Por qué Jesús caminó sobre las aguas? ¿Porque era Dios? No, Jesús caminó sobre las aguas porque Jesús sabía que la oración podía romper con los límites naturales. En el momento que tú entres en tu nivel de oración, hay cosas que son imposibles para tu humanidad, pero en tu momento de espiritualidad, en tu momento que tú entres en tu naturaleza, que tú entres en esa atmósfera, que ya tú no eres esa naturaleza caída que está gobernando sobre ti, sino que tú estás como si fuera en medio de una transfiguración. Tú puedes hacer cosas sobrenaturales. Por eso es que tú vas a ver que hay muchos hombres de Dios que han podido levitar, porque son hombres que han dedicado tiempo a la comunión con el Padre. Jesús en su último momento, cuando iba a ser crucificado, dice la Biblia que Él estaba orando. Cuando a Él se lo fueron a encerrar, Él estaba orando. Él no estaba jugando, Él no estaba hablando. Mire, se lo voy a repetir de nuevo. Cuando a Jesús ya lo iban a crucificar, que ya lo encerronaron, que ya lo tenían preso, que lo iban a coger como si fuera un juguete. Dice la Biblia que Jesús estaba orando. Lo que te quiero decir que si la prueba viene a tu vida, tú orado y orando, ¿sabes qué va a acontecer? Lo que va a acontecer es que la prueba no te va a agarrar de sorpresa. Jesús sabía. Y cuando Judas llegó, dice la Biblia que Jesús le dijo a Judas, mira, vamos, dile que me entregue, dile que soy yo. Y dice la Biblia que cuando Jesús dijo por primera vez, yo soy, cuando preguntaron por Jesús, dice la Biblia que ellos cayeron por el suelo, porque este hombre tenía una unción demasiado fuerte. Y esa es la unción que nosotros recibimos cuando estamos orando. Es tiempo de que nosotros comprendamos que si el Maestro, siendo Dios, dedicó tiempo a la oración y le enseñó a los discípulos la oración, si Él lo hizo con tanta intensidad, ¿por qué nosotros le hemos bajado? ¿Por qué hay tantos pastores diciendo que no hay que orar tanto, que no hay que ayunar? Hermano, mira, tenemos que hablar del ayuno. Hay gente que no le gusta este asunto. Sí, y esto es bíblico. Todo lo que la Biblia dice, nosotros tenemos que cumplirlo al pie de la letra.
y llegó el tiempo de que la oración sea restablecida dentro de la iglesia. Amén, Carlos Serrano. Bueno, ya Carlos Serrano ha dicho mucho, no me dejó nada. Estamos en modo conclusión, pero ¿qué quería decirle? El modelo de oración que Jesús nos deja acá es un modelo que se ve muy sencillo. La mayoría de gente no lo hace, la mayoría de creyentes, Carlos Serrano, no lo hace realmente, porque parece tan sencillo, pero encierra tantas cosas este modelo de oración. Y bueno, para finalizar, de mi parte, me gustaría tomar el verso 10, cuando uno de los principios que Jesús nos enseña es establecer el reino de Dios en la tierra. Este tema de oración, créanme, muy profundo. Yo creo que hablar de oración no es tan simple como orar. Hay mucha gente que lo ha simplificado, pero no es así. Y yo creo que vamos a tener que hacer otra parte, Carlos Serrano, de oración, porque hay cosas que son, óigame, tremendas, profundas, que no hemos llegado, créeme, a ese límite, pero por el tiempo, realmente vamos a tener que limitarnos un poco aquí. Y nos habla de establecer su reino. Cuando tú estás orando, tienes que establecer el gobierno de Dios en ese espacio. Ahora, ¿por qué es tan necesario tú establecer el gobierno, el reino de Dios en ese espacio en el que tú estás? Porque posiblemente en ese ambiente que tú te encuentres haya principados, haya levantamientos fuertes de parte del reino de las tinieblas. Pero cuando tú estableces el gobierno de Dios en ese espacio, en ese lugar donde tú estás, todo reino adverso se tiene que frizar. Todo reino adverso es inoperante en el momento que tú estás estableciendo el gobierno de Dios. Porque cuando tú estableces el gobierno de Dios, tú no estás hablando de cualquier reino. Tú estás hablando del reino que es sobre todo reino. Así que bueno, no vamos a abundar mucho en esto porque ya se agotó nuestro tiempo. Pero bueno, hasta una próxima, que lo será, ¿no? ¿Verdad? Amén, amén. Dios le bendiga. Deseo que Dios bendiga a toda la gente que escucha nuestro programa. Le pido que se suscriban en nuestro canal y sean parte de nuestra plataforma. Así que Dios le bendiga y hasta una próxima. Y recuerde que la oración es el fundamento del cristiano. Amén.